Buenos días, alumnos del tercer año de nivel secundario del Colegio Santa Elena. Les habla el profesor José Solarte. El día de hoy, en el curso de Historia del Perú, continuaremos con el tema visto en la clase pasada. Hoy estudiaremos el virreinato en su primera parte, lo que fue su organización política y social. Entonces pasemos a ver la primera lámina. Es preciso decir que el gobierno del Virreinato del Perú se da cuando Toledo se convirtió en el quinto virrey del Perú. En 1569 fue nombrado virrey por el rey Felipe II, después de servir como mayordomo en la corte real. Francisco de Toledo fue nombrado virrey del Perú con la tarea de proteger los intereses reales contra los colonos rebeldes y al mismo tiempo para poner fin a la sublevación de los nativos. Durante su mandato, Toledo se hizo cargo del gobierno e implementando muchas reformas, centralizado las funciones gubernamentales en la colonia y sentó las bases para la futura administración del virreinato. Estableció la autoridad real y el dominio español en la colonia. Seguidamente, en esta segunda clase, tal como hemos hablado del virreinato, entonces decimos que este disminuyó el poder de los encomenderos en el virreinato peruano, reduciéndolos a servidores obedientes de la corona. Ha sido llamado uno de los grandes administradores de todos los tiempos. Trabajó duro para convertir a los indígenas y darles una formación religiosa. Toledo añadió nuevas leyes y decretos reales en relación con los indios y sus tierras, y reunió a los indígenas en reducciones para facilitar el cobro de tributos y adoctrinamiento. Se promulgaron leyes que se aplicaban a indios y españoles por igual. Trató de adaptar las estructuras políticas y sociales de los incas a la vida en el virreinato. Toledo modificó el antiguo sistema de mita que se había transformado en servicio público obligatorio en una forma de trabajo forzoso indígena. En sus reformas de la mita, no más de una séptima parte de la población masculina de un pueblo podía ser reclutada. No podían ser obligados a trabajar lejos de los pueblos natales. Y tenían derecho a una compensación por su trabajo. Estas reformas posteriores fueron llamadas las reformas de Toledo. Pero esto es nada beneficioso a los indígenas, ya que la explotación de los encomenderos y más que nada el tributo de la mita minera, llevó a una catástrofe demográfica de los indígenas que sucumbieron a las enfermedades y explotaciones inhumanas a las que eran expuestas por los invasores de la península ibérica. Pasemos a la siguiente lámina. Allí estudiaremos las crónicas toledanas del Imperio Inca. Francisco Toledo asignó a Pedro Sarmiento de Gamboa la tarea de escribir crónicas de la época prehispánica en el Perú, mediante la recopilación de información dada por algunos de los sobrevivientes mayores de esa época. La obra de Sarmiento se considera una fuente inestimable de información para ese periodo. El propósito de Toledo era demostrar que los incas fueron conquistadores por la fuerza y que su imperio estaba dirigido por tiranos.
lo que justifica la labor de España, que se presentaba como un libertador. El trabajo de Bartolomé de las Casas por los derechos de indígenas provocó reacciones para una regulación hacia el trato de los pobladores americanos. Francisco de Toledo estableció la Inquisición en el Perú en el año de 1570. Jerónimo Luis de Cabrera fundó la ciudad de Córdoba, en la actual Argentina, el 6 de julio de 1573. Tarija y Cochabamba, tanto en la actual Bolivia, se fundó en 1574. Toledo hizo una extensa gira de inspección de la corona y viajó más de 8.000 kilómetros en más de 5 años. Fue el virrey del Perú, solo para llevar a cabo una misión de investigación o censo detallado para describir los diferentes grupos étnicos y su situación económica. Su visita de inspección le había convencido de que había muchos abusos de poder por parte de los encomenderos que necesitaban corrección y muchas fallas en la maquinaria gubernamental que necesitaba reparación. Francisco Toledo construyó fortificaciones en la costa para la protección de los puertos contra los piratas y también estableció la Armada del Mar del Sur, la Flota del Sur. En el puerto del Callao Sur, Francis Drake asolaba las costas del Perú en 1579, acuñó las primeras monedas en el Perú y de hecho para América del Sur entre 1568 y 1570. En su gobierno, la plata de las minas de Potosí fue distribuida en todo el mundo. Pasamos a ver la siguiente lámina. En el virreinato se da la ejecución de Tupac Amaru I en 1572. Tupac Amaru fue condenado por el asesinato de los sacerdotes de Vilcabamba, de lo que fue probablemente inocente. Tupac Amaru fue condenado a ser decapitado. Se informó en varias fuentes que numerosos clérigos católicos, convencidos de la inocencia de Tupac Amaru, imploraron en vano de rodillas para que el Inca sea enviado a España para tener un juicio en lugar de ser ejecutado. Algunos han argumentado que el virrey Toledo, en la ejecución de un jefe de Estado reconocido por los españoles como un rey independiente, excedió su autoridad y cometió un crimen de las ideas políticas de su propio tiempo. Otras reclamaciones se han hecho en sentido contrario, que Tupac Amaru se rebeló. Sus predecesores habían supuestamente aceptado la autoridad española, que Toledo había intentado medios pacíficos para resolver las diferencias. 3 de sus trabajadores coloniales fueron asesinados supuestamente por el Inca, y que Tupac Amaru posteriormente levantó un ejército para resistir el ejército colonial. Un informe de testigo a partir del día de la ejecución del Inca Tupac Amaru I recuerda que montaba una mula con las manos atadas a la espalda y una soga alrededor del cuello. Otros testigos informaron que no hubo grandes multitudes y el Zapa Inca estaba rodeado por cientos de guardias con lanzas. Delante de la catedral principal de la plaza central del Cusco, un andino cubierto de negro se había erigido. Según se informa, de 10.000 a 15.000 testigos estuvieron presentes. El rey de España, Felipe II, desaprobó la ejecución del Inca Tupac Amaru. Toledo hizo enemigos a través de sus reformas y el anterior gobernador, Lope García de Castro, era uno de ellos. García de Castro era ahora miembro del Consejo de Indias, desde la cual se opuso a la mayoría de las reformas de Toledo. Algunos de los españoles en el Perú se opusieron al virrey a causa de la pérdida de algunos de sus privilegios. Entonces vamos a ver la siguiente lámina. El virreinato del Perú entre 1543 a 1824.
sus antecedentes, gobernaciones, la corona y las leyes nuevas y causas para su creación. Entonces decimos que las gobernaciones, como parte de los antecedentes, fue la primera estructura gubernamental creada por la corona española para la administración de estas tierras, siguiendo la capitulación de Toledo, lo que concedió a Francisco Pizarro la gobernación de Nueva Castilla y luego el rey Carlos V en 1534 le concedió la gobernación de Nueva Toledo a Diego de Almagro, el Viejo, pero ante lo acontecido en la expedición de Chile y otros atenuantes se desata la primera guerra civil entre los conquistadores, que termina siendo favorable a los Pizarro. Pizarro persigue a los almagristas y estos deciden vengarse. Los almagristas, liderados por Juan de Herrada, asesinan a Pizarro. Luego de este golpe de estado, Diego de Almagro el Mozo asumió el gobierno de los dos gobernantes. Seguidamente vemos la corona y las leyes. Carlos I de España y V de Alemania. La corona decidió tomar el control de la situación en el Perú. Por un lado buscó delimitar el excesivo poder de los encomenderos que se habían convertido en un problema. Por otro lado, bajo la influencia de la prédica del dominio de Dominico Bartolomé, la corona española vio la necesidad de elaborar una legislación que protegiera a la población indígena, las leyes nuevas mediante las cuales se crea el Virreinato del Perú. ¿Cuáles fueron las causas que originaron o que se dieron para su creación? Decimos que ante el fracaso de las gobernaciones del Consejo de Indias determina la anulación de estas y la creación del Virreinato del Perú con el siguiente objeto. Su creación se debió a los intereses del rey Carlos I de organizar un imperio hispano en América, la falta de un control directo sobre las colonias, asegurar y conseguir mayores recursos económicos para la corona, consolidar los intereses metropolitanos en los nuevos reinos, proteger al indio del maltrato de los encomenderos, difundir la Santa Fe católica, mantener el orden debido y terminar con las guerras civiles. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces ahí vemos que en su organización política se da la institución metropolitana, Casa de Contratación de Sevilla, Real y Supremo Consejo de India. La institución metropolitana se da un rey, son los monarcas, los sagrados sustitutos del mismo Dios para el temporal gobierno de sus pueblos y los que ejercitan el poder de la grandeza que reciben de su divina mano. Tienen como autores de las leyes civiles y protectores de las eclesiásticas la hermanada, obligación de que unas y otras se observen en pureza. La Casa de Contratación de Sevilla, creada por los Reyes Católicos, creada en su primer momento para que se encargara de administrar todos los asuntos de las colonias, pero ante la necesidad de regular el orden debido al comercio del rey Carlos I, ordena se haga cargo del control comercial entre España y sus colonias. Sus funciones eran de velar por el control del comercio que se entre entre América y la metrópoli, aduana, escuela náutica, máxima instancia judicial en asuntos comerciales. Y por último, el Rey Supremo y Consejo de Indias,
creado por el rey Carlos I como consecuencia de la reorganización de la casa de contratación, con el objetivo de que se encargara de todos los asuntos administrativos no comerciales que tuvieran que ver con los nuevos reinos. Sus funciones eran política, legislativa y judicial y religioso. En las políticas proponían a los funcionarios que tomarían parte en la organización del virreinato. El legislativo preparaban las leyes para las colonias que eran promulgadas por el rey. Judicial era la máxima instancia judicial para todos los virreinatos. Y por último, en lo religioso, proponían al personal del clero que tomaría parte en el gobierno colonial. Este fue conocido como el derecho de regio patronato. Esto ha sido todo el día de hoy en la clase de Historia del Perú. Esperamos vernos en otra oportunidad.